La lluvia golpeaba el techo de madera cuando Kate abrió los ojos aquella mañana. A su lado, Chenoa dormía tranquila, su respiración suave como el susurro del viento entre los pinos. Habían pasado 6 meses desde que ella llegó a su vida, 6 meses desde que todo cambió. Él era un hombre simple, un vaquero que conocía el lenguaje de los caballos y la tierra. Ella era una mujer apache, sabia en las costumbres de su pueblo, con ojos que parecían leer el alma. Juntos habían construido algo hermoso, algo que Kate nunca pensó que merecía. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la ventana. El rancho se extendía ante él, las cercas que había reparado con sus propias manos, el establo donde guardaba sus 3 caballos. Todo estaba en orden, todo estaba en paz. Pero algo en su corazón le decía que ese día sería diferente. ¿Ya te vas al pueblo? La voz de Chenoa lo sacó de sus pensamientos. Ella se había sentado en la cama, envuelta en una manta tejida con patrones tradicionales de su tribu. Necesitamos madera para el nuevo corral, respondió Kate, acercándose a ella y besando su frente. Volveré antes del mediodía. Chenoa sonrió, pero había algo en sus ojos, una chispa de preocupación que ella intentaba ocultar. Ten cuidado, le dijo simplemente. El camino al pueblo tomaba 1 hora a caballo. Kate conocía cada curva, cada árbol del sendero. El sol comenzaba a asomar entre las nubes cuando llegó a las primeras casas. El pueblo de Sunset Valley no era grande, tal vez 50 familias en total, pero era suficiente. Tenía todo lo que un hombre necesitaba: una herrería, una tienda general, un doctor y personas que se conocían entre sí. Ató su caballo frente a la maderería y entró. Tom, el dueño, ya lo estaba esperando. Buenos días, Kate. Tu pedido está listo en la parte de atrás. Mientras Tom preparaba las tablas, Kate salió a la calle principal. El pueblo estaba despertando. Las mujeres barrían sus puertas, los niños corrían hacia la escuela, los comerciantes abrían sus tiendas. Todo era rutinario, predecible, reconfortante, hasta que la vio. Al principio pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero no, era ella, Elizabeth, su ex esposa, la mujer con quien había compartido 3 años de su vida antes de que todo se desmoronara. Estaba al otro lado de la calle, frente a la tienda general, cargando un pesado bulto de leña. Pero no era solo eso lo que hizo que el corazón de Kate se detuviera. Elizabeth estaba embarazada, muy embarazada. Su vientre era prominente bajo el vestido simple que llevaba, y mientras intentaba levantar la leña, su rostro mostraba el esfuerzo y el cansancio de quien ha luchado demasiado. Kate se quedó paralizado en medio de la calle. 1000 preguntas explotaron en su mente al mismo tiempo. ¿Cuándo había vuelto? ¿Cómo? ¿De quién era ese bebé? Habían pasado 2 años desde el divorcio, 2 años desde que Elizabeth decidió que la vida en el rancho no era para ella, que necesitaba algo más, alguien más. Ella había dejado Sunset Valley, prometiendo no volver nunca, buscando la vida de ciudad que siempre había soñado. Un hombre mayor se acercó a Elizabeth y le ayudó con la leña. Kate reconoció al señor Patterson, el dueño de la tienda. Intercambiaron algunas palabras que Kate no pudo escuchar desde su posición. Patterson negaba con la cabeza mientras hablaba. Su expresión era de preocupación genuina. Luego, Elizabeth continuó su camino, caminando lentamente hacia el extremo del pueblo, donde las casas eran más pequeñas y humildes. Amigos, si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal. También nos encantaría saber desde qué país nos están escuchando. Sus comentarios nos alegran el día y nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias del viejo oeste. Tu madera está lista, Kate. La voz de Tom lo trajo de vuelta a la realidad. Kate asintió mecánicamente y ayudó a cargar las tablas en su carreta. Sus manos trabajaban por instinto, atando cuerdas y asegurando la carga. Pero su mente estaba completamente en otra parte. Mientras trabajaba, no pudo evitar mirar repetidamente hacia la dirección donde Elizabeth había desaparecido. ¿Todo bien?, preguntó Tom, notando la distracción de Kate. Sí, todo bien, mintió Kate, pagando por la madera. El viaje de regreso al rancho fue el más largo de su vida.
Cada paso del caballo resonaba con las preguntas sin respuesta. ¿Por qué Elizabeth estaba en Sunset Valley? La última vez que supo de ella, se había mudado a Silver Creek, un pueblo más grande, a 3 días de distancia. Había escuchado rumores de que se había casado con un comerciante próspero, alguien que podía darle la vida cómoda que ella siempre quiso. ¿Qué había pasado con ese matrimonio? ¿Dónde estaba el padre de ese bebé? ¿Por qué estaba cargando leña ella misma en su estado? El sol estaba alto cuando llegó al rancho. Chenoa estaba trabajando en el huerto que había plantado detrás de la casa. Sus manos oscuras trabajaban la tierra con cuidado, arrancando las malas hierbas entre las plantas de maíz y frijoles. Lo vio llegar y supo inmediatamente que algo andaba mal. Cade nunca había sido bueno ocultando sus emociones, y después de 6 meses juntos, ella podía leer su rostro como si fuera un libro abierto. ¿Qué pasó?, preguntó ella, dejando su pala y acercándose. Se limpió las manos en su falda y lo miró directamente a los ojos. Cade desmontó lentamente y por un momento consideró no decir nada. Podía guardar esto para sí mismo, dejarlo pasar como si no hubiera sucedido. Pero mientras miraba a Chenoa, con su expresión abierta y honesta, supo que no podía hacerlo. Ella le había dado su confianza, su amor, su vida. No podía empezar a construir secretos entre ellos ahora. Vi a Elizabeth en el pueblo, dijo finalmente, las palabras saliendo más difíciles de lo que esperaba. Está embarazada y estaba cargando leña pesada. Se veía como si estuviera luchando sola. Chenoa no dijo nada inmediatamente. Sus ojos oscuros estudiaron el rostro de Cade con esa calma que ella siempre mostraba en momentos de tensión. No había celos en su mirada, no había acusación. Solo había comprensión y una pregunta silenciosa. ¿Y eso te preocupa?, preguntó ella suavemente, su voz sin juicio alguno. No sé qué me preocupa exactamente, admitió Cade, atando su caballo al poste. Hace 2 años que terminamos. No siento nada romántico por ella. Eso murió hace mucho tiempo. Pero verla así, claramente en problemas, embarazada y cargando peso que no debería cargar, algo no está bien, Chenoa. Algo muy malo debe haber pasado para que ella volviera aquí. Chenoa se acercó y tomó su mano. Tu preocupación no me molesta, Cade. Me habla bien de quién eres como persona. Un hombre que puede ver el sufrimiento y no le importa. Ese no sería el hombre que yo amo. Aquella noche, Cade apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, su mente reproduciendo una y otra vez la imagen de Elizabeth cargando esa leña, su vientre abultado, su expresión de determinación mezclada con desesperación. No sentía amor por ella. Eso había terminado hace mucho tiempo. Los últimos meses de su matrimonio habían sido un campo de batalla de palabras duras y sueños incompatibles. Pero había algo más profundo ahora, algo que iba más allá de los sentimientos románticos del pasado. Era humanidad básica. Era la preocupación que cualquier persona decente sentiría al ver a alguien vulnerable claramente en problemas. Junto a él, Chenoa también estaba despierta en la oscuridad. Ella conocía a Cade lo suficientemente bien como para saber que esto no lo dejaría ir fácilmente, y en su corazón ella también sabía lo que tenía que hacer, lo que era correcto hacer. Mañana, susurró Chenoa en la oscuridad, su voz apenas audible sobre el sonido de los grillos afuera. Averigua qué está pasando. Ve al pueblo y habla con alguien. Necesitas saber la verdad para poder tener paz. Cade tomó su mano y la apretó suavemente, sintiendo la fuerza tranquila que siempre emanaba de ella. ¿Estás segura? Estoy segura, respondió ella. No podemos construir nuestra felicidad ignorando el sufrimiento de otros. Eso no sería realmente felicidad. En ese momento, con esas palabras simples pero profundas, Cade supo con certeza absoluta por qué amaba a esta mujer. Chenoa no solo era hermosa y sabia, sino que poseía una bondad genuina que transformaba todo lo que tocaba.
El amanecer llegó demasiado rápido para Kate. Había dormido tal vez 2 horas, su mente dando vueltas constantemente a la situación de Elizabeth. Chenoa ya estaba levantada, preparando café en la estufa de hierro. El aroma llenaba la pequeña cocina, mezclándose con el olor del pan que había horneado el día anterior. «Come algo antes de ir», dijo ella, colocando un plato frente a él. No era una sugerencia, era una orden dada con amor. Kate comió en silencio, observando a Chenoa moverse por la cocina con esa gracia natural que tenía. Cada movimiento era eficiente, sin desperdicio. Ella era así en todo lo que hacía, práctica y hermosa al mismo tiempo. «Volveré antes del mediodía», prometió Kate, poniéndose su sombrero. «Tómate el tiempo que necesites», respondió Chenoa. «La verdad no se apresura». El pueblo estaba más activo que el día anterior. Era día de mercado y los vendedores habían instalado sus puestos en la plaza central. Kate ató su caballo y caminó directamente hacia la tienda general. Si alguien sabía lo que estaba pasando con Elizabeth, sería el señor Patterson. El viejo comerciante conocía todos los secretos del pueblo. Patterson estaba detrás del mostrador, organizando latas de conservas en los estantes. Levantó la vista cuando Kate entró y su expresión se volvió seria inmediatamente. «Sabía que vendrías», dijo Patterson sin preámbulos. «Te vi ayer observando». «¿Qué pasó con ella?», preguntó Kate directamente. No había tiempo para rodeos. Patterson suspiró y se apoyó contra el mostrador. «Es una historia triste, muchacho. Elizabeth volvió hace 3 meses. Llegó en la diligencia, con solo una maleta y el bebé en camino. El hombre con quien se casó en Silver Creek resultó ser un estafador. Le robó todos sus ahorros y desapareció una noche, dejándola sin nada». Kate sintió una mezcla de emociones. Enojo hacia el hombre que había hecho eso, pero también una extraña validación de que su propio matrimonio con Elizabeth no había fallado solo por sus deficiencias. «¿Dónde está viviendo?», preguntó Kate. «En la vieja cabaña de los Morrison, al final del pueblo. Los Morrison se mudaron a California el año pasado y dejaron la casa abandonada. No está en buenas condiciones, pero es todo lo que Elizabeth pudo conseguir. No tiene dinero para rentar algo mejor». «¿Y el bebé?». «Nacerá en un mes, tal vez menos», dijo Patterson, su voz cargada de preocupación. «He tratado de ayudarla. Le doy trabajo ocasional en la tienda, limpiando o organizando inventario. Pero ella es orgullosa, Kate. Muy orgullosa. No acepta caridad fácilmente». Kate asintió. Conocía bien ese orgullo. Había sido una de las razones por las que su matrimonio falló. Elizabeth nunca podía admitir cuando necesitaba ayuda. Siempre tenía que demostrar que era fuerte e independiente. «¿Alguien más la está ayudando?». «La señora Chen le lleva comida ocasionalmente. El doctor Morrison dijo que la atendería cuando llegue el momento del parto, sin cobrarle. Pero el pueblo está dividido, Kate. Algunos la culpan por haberse ido con aires de grandeza y luego volver fracasada. Otros sienten lástima pero no saben cómo ayudar sin ofender su orgullo». Kate compró algunos suministros que realmente no necesitaba, solo para tener una excusa por haber estado tanto tiempo en la tienda. Mientras Patterson envolvía los artículos, Kate tomó una decisión. «¿Dónde está la cabaña Morrison exactamente?». Patterson le dio direcciones detalladas, pero también una advertencia. «Ten cuidado, Kate. Elizabeth no reaccionó bien cuando otros intentaron ayudar, y hay algo más que debes saber. La gente del pueblo ya está hablando. Cuando te vieron mirándola ayer, las lenguas empezaron a moverse. Algunos dicen que vas a causar problemas entre tú y tu mujer Apache». «La gente siempre va a hablar», dijo Kate con firmeza. «Chenoa sabe que estoy aquí. Ella fue quien me dijo que viniera». El camino a la cabaña Morrison lo llevó al extremo más pobre del pueblo. Las casas aquí eran más pequeñas, los jardines menos cuidados. La cabaña en sí estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles de mezquite. Kate podía ver inmediatamente por qué Patterson estaba preocupado. El techo tenía agujeros visibles, una ventana estaba rota y tapada con tablas, y la cerca del pequeño jardín se estaba cayendo.
Ató su caballo y se acercó a la puerta. Podía escuchar movimiento dentro. Tocó 3 veces, firme pero no agresivo. La puerta se abrió lentamente. Elizabeth apareció y Kate tuvo que controlar su expresión de sorpresa. Se veía mucho peor de cerca que desde la distancia el día anterior. Había perdido peso en todas partes, excepto en su vientre. Sus mejillas estaban hundidas y tenía ojeras profundas. Pero sus ojos, esos ojos verdes que alguna vez brillaron con ambición y sueños, ahora mostraban una mezcla de sorpresa, vergüenza y algo parecido al miedo. «Cade», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Elizabeth», respondió él, «necesitamos hablar». Ella vaciló, su mano todavía en el marco de la puerta, como si estuviera considerando cerrarla. Pero finalmente dio un paso atrás y lo dejó entrar. El interior de la cabaña era peor de lo que Cade había imaginado. Había cubetas colocadas estratégicamente para recoger el agua de las goteras. Los muebles eran escasos, apenas una mesa tambaleante, 2 sillas y un colchón en el suelo de la única habitación. Había leña apilada en una esquina, probablemente la misma que Elizabeth había estado cargando el día anterior. «No vine a juzgarte», comenzó Kate, viendo cómo ella se ponía inmediatamente a la defensiva. «Solo quiero entender qué pasó». Elizabeth se sentó pesadamente en una de las sillas. Por un momento pareció que iba a mantener su orgullo y no decir nada. Pero entonces algo en ella se rompió. Tal vez era el cansancio, tal vez era el peso del bebé, o tal vez simplemente era el alivio de tener a alguien, cualquiera, que parecía importarle. «Me casé con un hombre en Silver Creek», comenzó ella, su voz monótona, como si estuviera recitando una historia que había contado muchas veces en su mente. Se llamaba Richard Thompson. Era comerciante, o eso decía. Tenía una tienda grande, dinero, respeto en el pueblo. Me cortejó durante 6 meses. Fue encantador, generoso, todo lo que yo pensaba que quería. Hizo una pausa, sus manos descansando sobre su vientre. Nos casamos. Durante 3 meses todo parecía perfecto. Luego empecé a notar cosas extrañas. Hombres llegando a la casa tarde en la noche. Conversaciones susurradas. Richard saliendo por días sin explicación. Un día, el sheriff llegó a la tienda. Resultó que Richard era un estafador. Había estado vendiendo títulos de propiedad falsos, prometiendo inversiones que no existían. Robó a media ciudad, incluyéndome a mí. Tomó los ahorros que yo había traído al matrimonio, todo lo que tenía. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. Una noche, simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que no volvería. Para entonces yo ya estaba embarazada. El sheriff confiscó todo, la casa, la tienda, todo lo que Richard tenía porque todo había sido comprado con dinero robado. Me quedé sin nada, Kate. Sin dinero, sin hogar, sin esposo y con un bebé en camino. Kate sintió una ola de enojo hacia ese hombre que nunca conocería. «¿Por qué volviste aquí?», preguntó suavemente. «Porque no tenía a dónde más ir», admitió Elizabeth, y por primera vez, Kate vio lágrimas en sus ojos. Sunset Valley era el único lugar donde conocía a alguien. Pensé que tal vez podría encontrar trabajo, un lugar donde quedarme hasta que naciera el bebé. Pero la gente me recuerda. Recuerdan cómo me fui, diciendo que este pueblo era demasiado pequeño para mí, que merecía algo mejor. Ahora me miran y ven mi fracaso. «Elizabeth», dijo Kate, inclinándose hacia adelante, «necesitas ayuda. Esta cabaña no es segura para ti, mucho menos para un bebé». «No necesito tu lástima, Kate», respondió ella bruscamente, su orgullo resurgiendo momentáneamente. «Ya cometí suficientes errores. No voy a añadir ser tu proyecto de caridad a la lista». «No es lástima», dijo Kate firmemente. «Es hacer lo correcto, y no soy solo yo. Chenoa está de acuerdo en que deberías recibir ayuda». La mención de Chenoa hizo que Elizabeth levantara la vista bruscamente. «¿Tu nueva esposa sabe que estás aquí?» «Ella fue quien me dijo que viniera», respondió Kate. «Chenoa es una buena persona, Elizabeth.
mejor que cualquiera de nosotros dos, honestamente. Elizabeth guardó silencio por un largo momento, procesando esta información. Afuera, el viento había empezado a soplar más fuerte. Kate podía ver las nubes oscuras acumulándose en el horizonte a través de la ventana rota. «Viene una tormenta», observó él. «Una grande, por el aspecto de esas nubes. Este techo no va a aguantar». Como si el universo quisiera probar su punto, un trueno retumbó en la distancia. Elizabeth miró hacia arriba, hacia los agujeros visibles en el techo, y Kate vio miedo genuino en sus ojos. «Déjame ayudarte», dijo Kate. «No tiene que ser permanente, solo hasta que pase la tormenta, hasta que podamos reparar esta cabaña adecuadamente. Chenoa y yo tenemos espacio en el rancho». «No puedo ir a tu casa», dijo Elizabeth inmediatamente, sacudiendo la cabeza. «Eso no estaría bien. Tú y Chenoa merecen su privacidad, su vida juntos. No voy a interferir en eso». Otro trueno, más cercano. El viento ahora aullaba alrededor de la cabaña, haciendo que las tablas sueltas golpearan contra la estructura. «Entonces déjame al menos reforzar este techo antes de que llegue la tormenta», insistió Kate, «y traerte provisiones. Elizabeth, por favor, si no por ti, hazlo por el bebé». Fue la mención del bebé lo que finalmente la quebró. Elizabeth puso sus manos sobre su vientre, sintiendo al niño moverse dentro de ella, y asintió lentamente. «Está bien», susurró, «pero solo ayuda con el techo. No necesito nada más». Kate asintió, aunque ambos sabían que necesitaba mucho más que eso. Se levantó y caminó hacia la puerta. «Volveré en 1 hora con madera y herramientas. Prepara lo que puedas para proteger tus cosas del agua». Mientras cabalgaba de regreso al rancho, la tormenta se acercaba rápidamente. El cielo se había vuelto de un gris oscuro amenazante, y el viento arrastraba polvo por el camino. Cade urgió a su caballo a ir más rápido. No había mucho tiempo. Chenoa estaba en el establo cuando Cade llegó al rancho. Había estado preparando a los animales para la tormenta que se avecinaba, cerrando bien las puertas y asegurándose de que tuvieran suficiente agua y comida en caso de que la tormenta durara más de lo esperado. «¿Qué averiguaste?», preguntó ella mientras Kate desmontaba rápidamente. Kate le contó todo mientras reunía herramientas y madera del cobertizo. Chenoa escuchó en silencio, su expresión calmada pero atenta. Cuando Kate terminó su relato, ella asintió pensativamente. «Esa cabaña Morrison nunca fue muy sólida, incluso cuando los Morrison vivían allí», dijo Chenoa, «y eso fue hace 2 años. Con esta tormenta, el techo podría colapsar completamente. Por eso necesito ir ahora», dijo Kate, cargando tablas en su carreta. «No hay mucho tiempo antes de que empiece a llover». «Voy contigo», dijo Chenoa firmemente. Kate se detuvo y la miró. «Chenoa, no tienes que hacer esto. Es mi ex esposa. Entendería si prefieres quedarte aquí». Chenoa lo miró con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. «Kate, si hay una mujer embarazada en peligro, no importa quién sea. Voy contigo. Además, conozco hierbas que pueden ayudarla. Patterson mencionó que se ve débil. Necesita nutrición adecuada para el bebé». No había tiempo para argumentar, y honestamente, Kate se sintió aliviado. Chenoa tenía conocimientos que él no poseía, habilidades de su pueblo que podrían ser cruciales. Chenoa entró rápidamente a la casa y salió con una bolsa de cuero. «Té de hierbas, miel y algunas medicinas», explicó. «Si está tan débil como dijiste, esto la ayudará». Juntos cabalgaron hacia el pueblo, la carreta traqueteando detrás del caballo de Kate. El viento ahora aullaba constantemente, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando llegaron a las afueras del pueblo. Para cuando llegaron a la cabaña Morrison, la lluvia ya caía con fuerza. Elizabeth abrió la puerta, y su sorpresa al ver a Chenoa fue evidente. Las 2 mujeres se miraron por un largo momento. Era la primera vez que se encontraban cara a cara. «Elizabeth, ella es Chenoa», dijo Kate, descargando rápidamente las tablas bajo el pequeño porche. «Vino a ayudar». «Hola»,
dijo Elizabeth suavemente, sin saber qué más decir. Hola, respondió Chenoa con igual suavidad. Kate me contó sobre tu situación. Traje algunas cosas que podrían ayudarte. Un trueno masivo sacudió la cabaña, haciendo que todas las ventanas vibraran. Una de las cubetas que Elizabeth había colocado para recoger goteras ya estaba medio llena. No hay tiempo para presentaciones formales, dijo Kate, mirando hacia el techo con preocupación. Chenoa, quédate aquí con Elizabeth. Voy a subir al techo y ver qué puedo hacer para reforzarlo antes de que empeore. En esta lluvia es peligroso, protestó Chenoa. Más peligroso es dejar el techo como está, respondió Kate, ya cargando su escalera contra el costado de la cabaña. Durante la siguiente hora, Kate trabajó en el techo bajo la lluvia torrencial. Sus manos se resbalaban en la madera mojada, y más de una vez casi perdió el equilibrio. Pero logró cubrir los agujeros más grandes con las tablas que había traído, martillando clavos y asegurándose de que estuvieran bien sujetas. No era una reparación perfecta, pero sería suficiente para aguantar la tormenta. Adentro, Chenoa había comenzado a trabajar con Elizabeth. Había preparado té de hierbas en la pequeña estufa y ahora lo servía en una taza agrietada, que era una de las pocas posesiones de Elizabeth. «Bebe esto», dijo Chenoa. «Te ayudará con la energía y es bueno para el bebé». Elizabeth tomó la taza con manos temblorosas. El té estaba caliente y tenía un sabor ligeramente amargo, pero no desagradable. «Gracias», murmuró. Las dos mujeres se sentaron en silencio por un momento, escuchando el martilleo de Kate en el techo y el rugido de la tormenta afuera. Era una situación extraña, incómoda, cargada con historia no hablada y emociones complejas. «Debe ser extraño para ti», dijo finalmente Elizabeth, «ayudar a la exesposa de tu marido». Chenoa consideró esto por un momento antes de responder. «¿Extraño? Tal vez. Pero Kate me contó sobre tu matrimonio. Me dijo que terminó hace 2 años, que ambos siguieron caminos diferentes. El pasado es pasado. Lo que importa ahora es que hay una mujer embarazada en peligro, y eso es algo que cualquier persona decente no puede ignorar». Elizabeth sintió lágrimas quemando en sus ojos. Había esperado juicio, resentimiento, tal vez incluso hostilidad de esta mujer apache, que ahora tenía el amor del hombre que ella una vez rechazó. En cambio, encontró compasión. «No merezco tu bondad», dijo Elizabeth. «Dejé a Kate porque pensé que merecía algo mejor. Fui arrogante y tonta, y ahora estoy aquí, fracasada y desesperada, y él todavía se preocupa lo suficiente como para ayudar». «El hecho de que cometiste errores no significa que merezcas sufrir», dijo Chenoa firmemente. «Todos cometemos errores. La vida nos enseña a través de ellos. Lo importante es lo que hacemos después». Un estruendo terrible sacudió la cabaña. Ambas mujeres saltaron de sus asientos. Hubo un grito afuera, y luego el sonido de algo pesado golpeando el suelo. «¡Cade!», gritó Chenoa, corriendo hacia la puerta. Afuera, a través de la cortina de lluvia, podían ver que Cade había caído del techo. Estaba en el suelo, tratando de levantarse. Una de las ramas grandes del árbol de mezquite cercano había sido arrancada por el viento y había golpeado la escalera, haciéndola caer. Chenoa corrió bajo la lluvia, con Elizabeth moviéndose tan rápido como su estado le permitía detrás de ella. Llegaron a donde Kate se estaba incorporando, cubierto de barro pero aparentemente sin daños graves. «Estoy bien», dijo él, aunque su hombro izquierdo claramente le dolía por la caída. «Solo me golpeé fuerte, pero la escalera está rota». Chenoa lo examinó rápidamente, sus manos expertas palpando para detectar huesos rotos. «No hay fracturas, pero vas a estar muy adolorido mañana. Necesitas entrar». Los tres volvieron corriendo a la cabaña. Kate estaba empapado y temblando. Chenoa inmediatamente comenzó a buscar mantas secas, pero había pocas. Elizabeth solo tenía 2, y ambas estaban húmedas de las goteras. «¡Hay más mantas en mi carreta!», dijo Kate entre dientes castañantes, bajo la lona.
Chenoa salió de nuevo a la lluvia y regresó con las mantas. Envolvió a Cade en una de ellas mientras Elizabeth avivaba el fuego en la pequeña estufa, añadiendo más leña. Pero justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, un crujido ominoso vino del techo. Una de las vigas principales, debilitada por años de abandono y ahora estresada por la tormenta, comenzó a ceder. Una sección del techo en la esquina de la habitación comenzó a hundirse peligrosamente. «Tenemos que salir de aquí», dijo Cade, levantándose a pesar del dolor en su hombro. «Esta cabaña no va a aguantar la noche». «¿A dónde?», preguntó Elizabeth, el pánico evidente en su voz. «No puedo caminar hasta el pueblo en esta tormenta, no en mi estado». «Al rancho», dijo Chenoa decisivamente. «No hay otra opción. Podemos llegar en media hora si nos apuramos». «Pero no tenemos suficientes caballos», señaló Elizabeth. «Cade tiene el suyo, tú tienes el tuyo, pero yo no puedo montar en mi condición, no con esta tormenta». Cade pensó rápidamente. Elizabeth puede ir en la carreta con las provisiones. No será cómodo, pero es más seguro que montar. Chenoa, tú ve adelante en tu caballo. Yo iré con la carreta asegurándome de que Elizabeth llegue bien. Otro crujido, este más fuerte. Más del techo comenzó a ceder. No había tiempo para debatir más. Rápidamente reunieron lo poco que Elizabeth tenía de valor. Algo de ropa, algunos documentos importantes, una foto vieja de sus padres. Chenoa ayudó a Elizabeth a subir a la carreta, acomodándola entre las mantas para darle algo de protección contra la lluvia. Cade cubrió todo con la lona lo mejor que pudo. El viaje de regreso al rancho fue una pesadilla. La lluvia caía tan fuerte que apenas podían ver el camino adelante. Los relámpagos iluminaban el paisaje en estallidos brillantes y aterradores. Chenoa iba adelante en su caballo, conociendo el camino incluso en la oscuridad. Cade seguía con la carreta, yendo lo más rápido que se atrevía sin volcar el vehículo. Elizabeth se aferraba a los lados de la carreta, cada sacudida y bache enviando ondas de incomodidad a través de su cuerpo agotado. Podía sentir al bebé moverse inquieto dentro de ella, como si él también sintiera el peligro y la urgencia del momento. Cuando finalmente llegaron al rancho, los tres estaban empapados hasta los huesos. Chenoa desmontó rápidamente y ayudó a Elizabeth a bajar de la carreta. Cade aseguró los caballos lo mejor que pudo, y luego los tres corrieron hacia la casa. Adentro, finalmente seguros del furor de la tormenta, se detuvieron para tomar aliento. El agua goteaba de su ropa, formando charcos en el piso de madera. Elizabeth temblaba incontrolablemente, su rostro pálido y sus labios azulados. «Necesita calentarse ahora», dijo Chenoa, entrando en acción inmediatamente. «Cade, enciende el fuego en la chimenea. Elizabeth, ven conmigo». Chenoa llevó a Elizabeth a su habitación y le dio ropa seca. Mientras Elizabeth se cambiaba con dedos torpes y temblorosos, Chenoa preparó más té caliente y calentó sopa que había hecho esa mañana. Cuando Elizabeth salió, vestida con una de las camisas grandes de Cade y envuelta en una manta, se veía más vulnerable de lo que probablemente se había visto en años. Se sentó cerca del fuego, absorbiendo el calor con gratitud obvia. Cade también se había cambiado, y ahora estaba sentado en una silla, su hombro claramente doliéndole pero sin quejarse. Chenoa le había dado algunas hierbas para masticar para el dolor. Durante un largo momento, los tres simplemente se sentaron en silencio, escuchando la tormenta rugir afuera, cada uno procesando los eventos extraordinarios de las últimas horas. Habían pasado de ser extraños incómodos a aliados en una crisis, unidos por la necesidad y la humanidad básica. «Gracias», dijo finalmente Elizabeth, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «A ambos. No sé qué habría hecho si ustedes no hubieran venido». «Hicimos lo correcto», dijo Chenoa simplemente. «Ahora come algo. Necesitas recuperar tu fuerza». Esa noche, mientras la tormenta continuaba azotando el paisaje, tres personas que nunca imaginaron estar bajo el mismo techo juntas encontraron un refugio improbable no solo de la tormenta física,
sino del comienzo de algo que ninguno de ellos podría haber predicho. La tormenta finalmente amainó cerca del amanecer. Cuando los primeros rayos del sol penetraron las nubes que se disipaban, Cade se despertó en el sofá de la sala donde había dormido. Su hombro todavía le dolía, un recordatorio constante de la caída del día anterior. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Chenoa ya estaba despierta, como siempre. La encontró en la cocina, preparando café y tortillas. Había algo reconfortante en esa rutina matutina, una normalidad en medio de la situación extraordinaria en la que se encontraban. «¿Cómo está tu hombro?», preguntó ella suavemente. «Sobreviviré», respondió Cade, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. «Elizabeth todavía duerme. Lo necesita. Ayer fue demasiado para alguien en su estado». Cade asintió, mirando hacia el pasillo donde estaba la habitación de invitados, donde habían instalado a Elizabeth. Era extraño tenerla aquí, en el hogar que había construido con Chenoa, pero también se sentía correcto de una manera que no podía explicar completamente. «Hoy deberíamos ir a ver qué pasó con la cabaña», dijo Cade, «y necesito regresar al pueblo, averiguar si otras personas necesitan ayuda después de la tormenta». «Yo me quedaré con Elizabeth», dijo Chenoa. «Cuando despierte, necesitará comer bien, y quiero examinarla más de cerca, asegurarme de que ella y el bebé estén bien después de todo lo de ayer». Después del desayuno, Cade montó hacia el pueblo. El paisaje había sido transformado por la tormenta. Ramas caídas bloqueaban partes del camino, charcos de agua llenaban cada depresión del terreno, y el aire tenía ese olor limpio que viene después de una gran lluvia. El pueblo de Sunset Valley había sufrido daños considerables. Varios techos habían perdido tejas. Una de las ventanas grandes de la tienda general estaba rota, y el viejo granero de Henderson había colapsado por completo. Pero no había heridos graves, y la gente ya estaba trabajando junta para limpiar y reparar. Cade se unió a varios hombres que estaban ayudando a limpiar los escombros de la calle principal. El señor Patterson vino hacia él después de una hora. «Escuché que tú y tu esposa rescataron a Elizabeth anoche», dijo Patterson. «Esa cabaña Morrison colapsó completamente. El techo entero se vino abajo. Si ella hubiera estado ahí...» No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. «¿Alguien más necesita ayuda?», preguntó Cade, cambiando el tema. La familia Chen perdió parte de su cerca y algunos animales se escaparon. Y la señora Murphy, la anciana que vive al otro lado del arroyo, está varada. El arroyo creció tanto que no puede cruzar para llegar al pueblo. Cade pasó el resto del día ayudando donde podía. Ayudó a reconstruir la cerca de los Chen. Encontró 2 de sus cabras perdidas y ayudó a construir un puente temporal sobre el arroyo crecido para que la señora Murphy pudiera llegar al pueblo de forma segura. Para cuando regresó al rancho, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Estaba exhausto y cubierto de barro, pero había una satisfacción en el trabajo honesto y en ayudar a su comunidad. Al entrar a la casa, encontró una escena que lo sorprendió. Chenoa y Elizabeth estaban sentadas en la mesa de la cocina, hablando. No era la conversación tensa e incómoda que podría haber esperado. Parecían genuinamente estar teniendo una conversación real. «Ah, llegaste», dijo Chenoa, levantándose. «Ve a limpiarte. La cena estará lista en 20 minutos». Mientras Cade se lavaba afuera, podía escuchar las voces de las 2 mujeres continuando su conversación. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era amigable, incluso cálido. Durante la cena, Elizabeth habló por primera vez sobre sus planes. «No puedo quedarme aquí indefinidamente», dijo. «Ustedes han sido increíblemente amables, más de lo que merezco, pero necesito encontrar una solución a largo plazo». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Cade. «La cabaña Morrison está destruida, según me dijo Chenoa. No tengo dinero para rentar otro lugar. El señor Patterson dijo que podría darme más horas en la tienda después de que nazca el bebé, pero eso no resuelve mi situación inmediata». Hubo un silencio incómodo. Cade miró a Chenoa, quien parecía estar considerando algo cuidadosamente. «He estado pensando», dijo finalmente Chenoa.
La vieja cabaña de mi tío está vacía. Está a unos 20 minutos a caballo de aquí, hacia el este. No es grande, pero es sólida. Mi tío la construyó hace 10 años, antes de mudarse más al norte. Ha estado vacía desde entonces, pero la estructura es buena. No puedo aceptar eso, dijo Elizabeth inmediatamente. Ya han hecho demasiado. No es caridad, dijo Chenoa firmemente. Es sentido práctico. La cabaña está ahí, vacía. Tú necesitas un lugar para vivir. Necesitará algo de trabajo, limpieza y reparaciones menores, pero podría ser habitable en una semana o 2. Yo puedo ayudar con las reparaciones, agregó Kate, y está lo suficientemente cerca como para que no estés completamente aislada, especialmente importante cuando nazca el bebé. Elizabeth los miró a ambos, sus ojos llenándose de lágrimas. No entiendo por qué están haciendo esto. Después de cómo los traté, después de cómo dejé este lugar. Porque es lo correcto, dijo Chenoa simplemente, y porque todos merecemos una segunda oportunidad. Los siguientes días cayeron en una rutina extraña pero funcional. Kate pasaba las mañanas trabajando en el rancho y las tardes en la cabaña del tío de Chenoa, limpiando, reparando, preparándola para que fuera habitable. Elizabeth insistió en ayudar en lo que pudiera a pesar de su embarazo, cocinando comidas para Kate y Chenoa y haciendo tareas ligeras alrededor de la casa. Chenoa dividía su tiempo entre su propio trabajo y enseñar a Elizabeth sobre hierbas y remedios que serían útiles cuando llegara el bebé. Las dos mujeres pasaban largas tardes juntas, y Kate notaba cómo gradualmente la tensión entre ellas se disolvía. Una tarde, Kate encontró a las dos mujeres en el jardín. Chenoa estaba mostrándole a Elizabeth cómo identificar diferentes plantas medicinales. «Esta es manzanilla», explicaba Chenoa, «buena para calmar nervios y ayudar a dormir. Y esta es milenrama, útil para detener sangrado menor. Después de que nazca el bebé, estas plantas serán tus aliadas». Elizabeth escuchaba con atención, tomando notas mentales. «Ojalá mi madre estuviera aquí», dijo suavemente. «Ella sabía todas estas cosas. Murió cuando yo tenía 16. Nunca tuve la oportunidad de aprender de ella». Chenoa puso una mano suave en el hombro de Elizabeth. «Entonces aprenderás de mí. Una madre siempre necesita a otra madre, especialmente con el primer bebé». Kate se alejó en silencio, no queriendo interrumpir el momento. Había algo hermoso en ver a estas dos mujeres, tan diferentes en tantas formas, encontrando terreno común en la experiencia compartida de ser mujeres en un mundo difícil. Una semana después de la tormenta, la cabaña estaba casi lista. Kate había reparado el techo, reemplazado las ventanas rotas y reforzado el piso. Chenoa había limpiado cada superficie y había llenado la cabaña con suministros básicos, mantas, platos, ollas y provisiones de comida. Pero cuando llegó el momento de que Elizabeth se mudara, algo extraño sucedió. El pueblo había estado observando. Las mujeres del pueblo, que inicialmente habían sido frías con Elizabeth, comenzaron a venir al rancho con regalos. La señora Chen trajo ropa de bebé que sus hijos ya no usaban. La señora Patterson trajo conservas y miel. Incluso algunas de las mujeres más jóvenes vinieron con mantas tejidas y juguetes simples. «Escuchamos lo que la señora Chenoa y el señor Cade hicieron por ti», dijo la señora Chen cuando trajo sus regalos. «Nos hizo darnos cuenta de que habíamos sido duras contigo. Todos cometemos errores. Todos merecemos ayuda cuando la necesitamos». Elizabeth estaba abrumada por la bondad inesperada. Por primera vez en meses, sintió que tal vez, solo tal vez, podría construir una vida aquí después de todo. El día de la mudanza, Cade y Chenoa ayudaron a Elizabeth a llevar sus pocas posesiones a la nueva cabaña. Era pequeña, pero acogedora, con una ventana grande que miraba hacia el este, capturando la luz del sol de la mañana. «Gracias», dijo Elizabeth cuando terminaron de acomodar todo. «Por todo. No solo por la cabaña, sino por recordarme que la gente puede ser buena, incluso cuando yo no lo fui». «Todos estamos aprendiendo», dijo Chenoa. «Y recuerda, no estás sola.
Cuando llegue el momento, cuando nazca el bebé, manda llamar. Estaré aquí. Mientras cabalgaban de regreso al rancho esa tarde, Kate tomó la mano de Chenoa. «Eres una persona extraordinaria», le dijo. «No soy extraordinaria», respondió ella. «Solo estoy haciendo lo que cualquier persona debería hacer. Pero tú también, Kate. Pudiste haber ignorado su sufrimiento. Pudiste haber dejado que el pasado te hiciera duro. Pero no lo hiciste. Esa noche, en su propia cama, en su propia casa, Kate y Chenoa se abrazaron, sintiendo que habían pasado una prueba que ni siquiera sabían que estaban tomando. Habían elegido la compasión sobre la comodidad, la bondad sobre la conveniencia, y de alguna manera su propia relación se sentía más fuerte por ello. 3 semanas pasaron en una paz relativa. Elizabeth se había asentado en su cabaña, y Kate o Chenoa la visitaban cada pocos días para asegurarse de que estuviera bien. Ella había comenzado a trabajar medio tiempo en la tienda del señor Patterson, haciendo tareas simples que podía manejar en su estado. El pueblo gradualmente la había aceptado de nuevo, ya no como la mujer orgullosa que se había ido, sino como alguien que había caído y estaba trabajando duro para levantarse de nuevo. Pero una mañana, 2 días antes de la fecha estimada del parto, todo cambió. Chenoa estaba en el huerto cuando vio a uno de los hijos de los Chen cabalgando rápidamente hacia el rancho. El niño, apenas de 12 años, parecía agitado. «¡Señora Chenoa!», gritó mientras desmontaba torpemente. «Mi madre me envió a buscarla. La señorita Elizabeth comenzó con los dolores. El bebé viene, y viene rápido». Chenoa no perdió ni un segundo. «Ve al pueblo y busca al doctor Morrison. Dile que venga a la cabaña del este lo más rápido que pueda. ¿Entendiste?». El niño asintió y volvió a montar su caballo, cabalgando hacia el pueblo. Chenoa corrió hacia la casa. «¡Kate!», gritó. «El bebé de Elizabeth está llegando. Necesito ir ahora. Tú ve al pueblo y asegúrate de que el doctor esté en camino». Kate estaba reparando una cerca en el corral, pero dejó caer sus herramientas inmediatamente. En cuestión de minutos, ambos estaban montados y cabalgando en direcciones diferentes. Chenoa hacia la cabaña de Elizabeth y Kate hacia el pueblo. Cuando Chenoa llegó a la cabaña, encontró a Elizabeth en la cama, su rostro pálido y sudoroso, agarrándose el vientre con ambas manos. La señora Chen ya estaba allí, habiendo sido la primera en encontrar a Elizabeth esa mañana. «Empezó hace 1 hora», explicó la señora Chen. «Las contracciones están viniendo rápido, más rápido de lo que deberían para un primer bebé». Chenoa se lavó las manos rápidamente y fue al lado de Elizabeth. «Está bien, respira, así como te enseñé. Respiraciones lentas y profundas». «Duele mucho», jadeó Elizabeth entre contracciones. «No pensé que dolería tanto». «Lo sé», dijo Chenoa calmadamente. «Pero eres fuerte, puedes hacer esto. Hemos estado preparándonos». Durante las siguientes 2 horas, Chenoa guió a Elizabeth a través del trabajo de parto. Usó las técnicas que había aprendido de las mujeres mayores de su tribu, aplicando compresas calientes, dándole tés de hierbas específicos para ayudar con el dolor y fortalecer las contracciones, y constantemente ofreciendo palabras de aliento. La señora Chen ayudaba donde podía, calentando agua y preparando las mantas y herramientas que Chenoa había traído en su bolsa de medicina. Pero algo estaba mal. Chenoa lo supo por la forma en que progresaba el trabajo de parto, por la cantidad de dolor que Elizabeth estaba experimentando. El bebé estaba en una posición difícil. «Elizabeth», dijo Chenoa, manteniendo su voz calmada, aunque su mente trabajaba rápidamente. «Necesito que te muevas. Vamos a intentar una posición diferente. Confía en mí». Con la ayuda de la señora Chen, movieron a Elizabeth a una posición de cuclillas, usando la gravedad para ayudar. Era una técnica apache tradicional, y aunque era más difícil físicamente para Elizabeth, era más efectiva. Justo cuando Chenoa estaba comenzando a preocuparse seriamente por dónde estaba el doctor, escuchó el sonido de caballos afuera. Kate entró primero, seguido momentos después por el doctor Morrison, un hombre mayor con décadas de experiencia. «Lo siento»,
Tardé en llegar, dijo el doctor, dejando su bolsa y lavándose las manos. Estaba atendiendo a la familia Williams al otro lado del condado. Se acercó a Elizabeth y examinó rápidamente la situación. Luego, miró a Chenoa con aprobación. Has estado haciendo todo correctamente. Sigue así. Yo estaré aquí por si nos necesitan, pero parece que tienes esto bajo control. Fueron las palabras de un profesional, reconociendo la habilidad de otro. Chenoa sintió una oleada de confianza. La siguiente hora fue intensa. Elizabeth gritó, lloró, maldijo, y se aferró a la mano de Chenoa con tanta fuerza que dejó marcas. Pero Chenoa nunca se apartó, su voz constantemente calmada y alentadora. Ya casi estás ahí. Puedo ver la cabeza del bebé. Una contracción más, Elizabeth. Una más grande y fuerte. Tú puedes hacer esto. Kate esperaba afuera con el doctor Morrison, ambos hombres caminando nerviosamente. Morrison fumaba su pipa, observando el cielo. Tu esposa es notable, dijo Morrison después de un rato. He visto muchas parteras en mis años, y ella tiene el instinto natural. Las mujeres Apache han estado trayendo bebés al mundo por siglos. Saben cosas que nosotros los doctores modernos estamos apenas redescubriendo. Cade asintió, orgulloso pero demasiado nervioso para hablar mucho. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, un nuevo sonido llenó el aire, el llanto fuerte y saludable de un recién nacido. Kate sintió que sus rodillas casi cedían del alivio. El doctor Morrison sonrió y apagó su pipa. Ese es el sonido más hermoso del mundo, dijo simplemente. Esperaron unos minutos más, dando tiempo a las mujeres para limpiar y acomodar todo. Luego, Chenoa apareció en la puerta, su rostro cansado pero radiante. Es un niño, anunció, un niño hermoso y fuerte. Ambos están bien. Kate sintió una emoción abrumadora, aunque no era su hijo. Era felicidad pura de que algo bueno había venido de todo esto, que una nueva vida había llegado al mundo de forma segura. El doctor Morrison entró para hacer su examen final, confirmando que tanto la madre como el bebé estaban saludables. Excelente trabajo, señora Chenoa, dijo. No me necesitaban en absoluto. Cuando finalmente permitieron que Kate entrara, encontró a Elizabeth recostada en la cama, pálida y exhausta, pero con una expresión de asombro absoluto en su rostro. En sus brazos había un pequeño bulto envuelto en una manta, un bebé con una sorprendente cantidad de cabello oscuro y un rostro arrugado que ya estaba buscando instintivamente. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó Elizabeth, mirando a Kate con ojos llenos de lágrimas. Kate se acercó lentamente y con cuidado extremo tomó al pequeño bebé en sus brazos. El niño inmediatamente se calmó, sus pequeños dedos agarrando la camisa de Kate. «Es perfecto», susurró Kate. «Quiero nombrarlo Samuel», dijo Elizabeth suavemente. Samuel significa «Dios ha escuchado» en hebreo, y siento que alguien debe haber escuchado mis oraciones, porque ustedes dos aparecieron cuando más los necesitaba. Chenoa, que había estado limpiando las herramientas médicas, se acercó y puso una mano en el hombro de Elizabeth. «Es un nombre hermoso». Durante los siguientes días, Chenoa visitaba la cabaña 2 veces al día, enseñando a Elizabeth cómo amamantar, cómo cuidar el cordón umbilical, cómo reconocer si el bebé estaba saludable. Kate traía leña, comida y cualquier cosa que Elizabeth necesitara. Pero más que el apoyo material, lo que realmente sostenía a Elizabeth era emocional. Por primera vez en años, no se sentía sola. Tenía a Chenoa, quien se había convertido en una amiga verdadera. Tenía a Kate, quien había demostrado que el pasado no tiene que definir el futuro. Y tenía un pueblo entero que había aprendido a ver más allá de los errores pasados hacia la persona que ella era ahora. Una tarde, 2 semanas después del nacimiento de Samuel, las 3 personas estaban sentadas afuera de la cabaña de Elizabeth. Samuel dormía en los brazos de su madre, su pequeño rostro pacífico. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con colores brillantes. «Nunca podré agradecer lo suficiente lo que han hecho por mí», dijo Elizabeth. «Salvaron mi vida y la de mi hijo».
Te salvaste a ti misma, dijo Chenoa. Tuviste el coraje de volver cuando no tenías otro lugar a donde ir. Tuviste la fuerza de pedir ayuda cuando la necesitabas. Tuviste la humildad de aceptar bondad de personas que podrían haberte dado la espalda. Esas son cosas difíciles de hacer. Elizabeth miró a Chenoa, luego a Kate, y luego al bebé en sus brazos. Cometí tantos errores. Perseguí cosas que pensé que me harían feliz y encontré solo miseria. Pero tal vez necesitaba caer para aprender qué era realmente importante. Los errores nos enseñan, dijo Kate, pero no nos definen. Lo que nos define es lo que hacemos después. Cuando el sol finalmente se puso, Kate y Chenoa cabalgaron de regreso a su rancho. Iban de la mano, en un silencio cómodo que solo viene de personas que se entienden completamente. Gracias por hacer esto, dijo Kate finalmente, por aceptar ayudar a Elizabeth, por no dejar que los celos o la incomodidad te detuvieran. Chenoa sonrió suavemente. El amor verdadero no es celoso ni egoísta. El amor verdadero quiere hacer el bien, incluso cuando es difícil. Además, gané una amiga. Elizabeth es una buena persona que estaba perdida. Ahora está encontrando su camino de nuevo. En los meses que siguieron, se formó una amistad improbable pero genuina entre los tres adultos. Elizabeth crió a Samuel con la ayuda de Chenoa, quien le enseñó no solo sobre cuidado infantil, sino también sobre fuerza, dignidad y resiliencia. Kate ayudó a hacer mejoras en la cabaña, convirtiéndola en un verdadero hogar. El pueblo de Sunset Valley también cambió. La historia de cómo Kate, Chenoa y Elizabeth habían superado el pasado y la incomodidad para ayudarse mutuamente se convirtió en una especie de leyenda local. Recordó a la gente que la comunidad significaba cuidarse unos a otros, incluso cuando era complicado, incluso cuando la historia hacía las cosas difíciles. Años después, cuando Samuel era un niño pequeño que corría entre las tres casas como si todas fueran su hogar, la gente en el pueblo todavía hablaba de aquella tormenta que había cambiado todo. No solo la tormenta de viento y lluvia que había colapsado la cabaña Morrison, sino la tormenta del corazón que había puesto a prueba el carácter de tres personas y las había encontrado más fuertes de lo que sabían. Porque al final, no fue el amor romántico lo que salvó a Elizabeth. Fue algo más profundo y en muchas formas más poderoso. Fue la humanidad, la compasión y la voluntad de elegir la bondad sobre la facilidad, la comunidad sobre el juicio y el perdón sobre el rencor. Y en las noches claras, cuando Kate y Chenoa se sentaban en su porche mirando las estrellas, a veces podían ver la luz de una lámpara en la cabaña distante donde Elizabeth leía a Samuel antes de dormir. Y sabían que habían hecho algo bueno, algo que repercutiría más allá de sus propias vidas. Habían construido un puente donde otros habrían construido un muro. Y ese puente, construido de compasión y mantenido por la bondad, se mantendría firme durante generaciones.